Perfecto. Listo, está bien compartido. Entonces estamos listos para la presentación. A continuación voy a exponer el caso 1. Para el caso 1 tenemos los siguientes datos. Donde se muestra en pantalla la información recibida para la consolidación. Cada uno de los datos recibidos para la elaboración de la entregable 1. Particularmente se ha analizado 100 kilopascales de 200 kilopascales. Las gráficas que se muestran son el ensayo tiempo sobre desplazamiento, tiempo en minutos, desplazamiento en milímetros, y a través de esta elaboración de la curva, nosotros podemos ubicar de una manera semilogarítmica, en escala semilogarítmica en función del tiempo, la curva de consolidación a través del método de Taylor. Entonces, por favor, que estamos trabajando en la curva tiempo versus desplazamiento. Eso mismo para la relación inicial, como la idea era obtener la curva en lo prime, EOP, a través de la relación de vacíos, se ha realizado el siguiente resumen del ensayo, utilizando cada uno de los parámetros de carga. Entonces, que estamos llegando hasta 1400 kilopascales, que es alrededor de 140 metros de altura respecto de agua. Y luego una descarga a sí mismo para lograr llegar a la carga inicial. De ahí hemos tomado las deformaciones, que está dado en función de cada una de las rocas analizadas, proyectadas, para calcular la deformación unitaria, que no es otra cosa que es esta deformación inicial dividido entre el área de la muestra, ¿no es cierto? Y eso en porcentaje, expresado en porcentaje. Asimismo, la altura de la muestra, que no va a ser otra cosa que esta área restada, esta deformación. Por eso, no podemos llegar a la relación de vacíos todavía sin antes realizar estos cálculos breves. En azul podemos ver la información pues, dada o asumida en el ejemplo. Mientras en color negro podemos identificar cuáles son las áreas calculadas. Los datos calculados, por ejemplo, el área, el volumen. Una vez encontrados estos dos, podemos encontrar el peso de los sólidos. La cantidad específica es un dato. Con ella podemos utilizar el gamma húmedo para después calcular el gamma drenado. Con esta información podemos ya calcular el P0 o el índice de vacío inicial. Esta información, la saturación, y con la saturación a través de las fórmulas que están mostradas, podemos calcular la altura de los sólidos y por último la altura de vacíos inicial. Este input me servirá ahora sí para calcular la relación de vacíos, que a su vez puede ser demostrada o calculada una vez comparada el E sub 0 en esta parte y utilizar el peso del agua y el gamma de los sólidos sobre el gamma saturado menos 1. También otra manera de calcular esta relación de vacío inicial es, según la teoría, a través de la altura de los sólidos dividida para la altura de vacío inicial dividida para la altura de los sólidos. Y es exactamente lo mismo que la supervelada. Perfecto. Una vez dicho esto y obtenida cada una de mis relaciones de vacíos, como se puede apreciar, se realizó ah, una hoja adicional para poder realizar las curvas. En este caso estamos viendo, marcando claramente el tramo de carga y descarga, para poder calcular cuál es, a través de las presiones aplicadas, la relación de vacío, la curva de compresión unidad. Esto en función de E, que es los vacíos, versus sigma, que es la carga aplicada. También, si yo aplico la carga aplicada a una escala logarítmica, dándole gráfica un contexto semi-logarítmico, voy a tener la curva de compresibilidad, E y la relación de vacíos con presión, pero la presión en escala logarítmica. Con esto yo puedo realizar los cálculos, por ejemplo, de la curva de compresibilidad para calcular estados. Este es un estado de el, el ratio, el estadio de relación de vacíos, si está sobreconsolidado o es consolidado, normalmente consolidado o sobreconsolidado, a través de esta búsqueda, de esta línea donde yo veo que esta curva inicial cambia,
Puedo trazar las tangentes a estas dos, una mediatriz, y a través de la mediatriz en el punto donde yo proyecto la parte final de la consolidación, encontraría cuál es mi esfuerzo de consolidación inicial. Y a través de calcular este esfuerzo de consolidación inicial estimado, y a través de dónde ubiqué la muestra, qué altura ubiqué la muestra, entonces yo podría estimar si esa muestra es sobreconsolidada o normalmente consolidada. Sobreconsolidada quiere decir consolidada geológica, en su era geológica ya ha recibido mayor carga que la que actualmente está siendo administrada, ¿no? Procesos de erosión, de separación, de erosión. Luego de esto podemos trabajar también con los módulos AB y MB. Se puede aparecer aquí las fórmulas utilizadas, la relación de las fluidos sobre los sólidos, y para MB, que es el AB, dividido para uno más el inicio de la fluida inicial. Asimismo, puede calcular los índices CC y CT a través de la curva semilogarítmica, con esos datos que ya saqué en la curva de compresibilidad inicial. Se puede calcular CC a través de esta expresión, está aquí dada, y asimismo CE, que son adimensionales a través de la expresión aplicada. Por último, yo puedo aplicar a esto un análisis de Taylor para poder estimar cuál es la consolidación que se obtiene en función del T90 de Taylor y el T50. Y con esto yo podría contrastar el parámetro inicial, pues había calculado en esta por el método de casa grande para asentamientos, proyectando semilogarítmicamente estas curvas, podría estimar o contrastar con la consolidación al 100%. De lo que se época nos ha llegado a estos datos mostrados que ahora mismo se los voy a contar rápidamente. El análisis realizado es para estructuras críticas como presas y la caracterización precisa del comportamiento consolidado. No es solo una recomendación técnica, sino una necesidad imperativa para determinar la viabilidad del proyecto. Los errores de predicción de asentamientos o los tiempos de consolidación pueden comprometer tanto la seguridad estructural como la funcionalidad hidráulica de la presa. Un enfoque que se desarrolló se basa en los ensayos de consolidación aerométrica, aplicando los gráficos establecidos para determinados parámetros temporales y de compresibilidad que permitan tomar decisiones informadas sobre el diseño. La metodología fue a través de la reducción de vacíos de 0.90 y unidad del 19.0 del peso específico de 1.67 gramos. La altura de la muestra de 2.54 centímetros de altura y el área de la muestra. La metodología se fundamenta en la consolidación dimensional de Persei. Establece que la velocidad de consolidación depende del coeficiente de consolidación, las condiciones de drenaje y el espesor de la capa compuesta. Para explicar el entregable 1 del análisis, se ha explicado que por el método de Taylor, a través de la carga de 100 kilopascales, se ha realizado el contraste o análisis de diseño, construyendo el gráfico de la raíz cuadrada del tiempo versus la deformación. Construcción geométrica específica requiere de dos líneas fundamentales. La primera representa la tangente inicial con la ecuación mostrada en el gráfico. Permítanme indicarle en esta parte de aquí. Por el método de Taylor. Entonces, a través de esto de aquí se encontró estas proyecciones en donde podemos proyectar la tangente en la parte más pronunciada de la curva para obtener el línea B y esto multiplicarle por 1.15 para obtener cuál va a ser una vez que yo lea esto, cuál va a ser la raíz del tiempo o está en raíz del T90. Entonces, yo a esto le saco, le elevo al cuadrado, voy a tener el T90, que es el tiempo de consolidación del 90%, y a través de la fórmula aplicada, mencionada por Taylor, también puedo extrapolar al 50%, que no está acá mostrado. El hallazgo, entonces, nos permite llegar a la conclusión de que
asumiendo una capa compresible de 6 metros, con drenaje bilateral, o sea, tengo escape de agua probable en la parte superior e inferior. El tiempo para el 90% de la consolidación sería aproximadamente 52 horas, o lo mismo que 2,18 días. Eso significa que la consolidación primaria se completa rápidamente, bajo cada incremento de carga durante la construcción. Eso es una condición bastante buena, favorable para el proyecto. Vamos ahora al entregable número 2, el comportamiento de la curva EOP en Prime, analizado en relación del esfuerzo efectivo sobre la deformación unitaria a través del ciclo completo de carga y descarga. Aplicado a través del método de casa grande en la curva de compresibilidad logarítmica, se identificó el esfuerzo de preconsolidación en 580 kilopascales. Comparando este valor con el esfuerzo efectivo actual de 6 metros de profundidad, que es 97,68 kilopascales, que se obtiene a través de la altura, pues se estima que estuvo muestreada esta pastilla donde hicimos la compresibilidad. Entonces podemos relacionar cuál es el OCR, que es el Over Consolidation Ratio, que es 5,24. ¿Qué quiere decir este resultado? Que confirma que el suelo está sobreconsolidado. Significa que históricamente estuvo sometido a cargas superiores a las actuales. Los índices de compresibilidad determinados en el CC es 0,18, la forma BIF, y el CE, que es 0,021, que es la rama de recompresión. Me indica que la deformación unitaria máxima alcanzada fue de 5,8% bajo 1.400 kilopascales, con una recuperación elástica del 44,8% tras la descarga completa. La interpretación que deja esta observación es que bajo descargas de servicio estimadas representan solo el 16,8% del esfuerzo de preconsolidación. El suelo operará en la rama de recarga, con deformaciones mínimas y predominantemente elásticas. Esto es bueno porque garantiza una alta rigidez de asentamientos controlados. Por último, el entregable 3, que es la verificación experimental, que valida la integridad experimental. Se analizó la curva de carga versus esfuerzo efectivo. Los resultados muestran una relación lineal perfecta con el coeficiente R igual a 1, y pendiente unitario, confirmando que cada kilopascal de la carga aplicada se produce exactamente 1 kilopascal del esfuerzo efectivo. Esto porque fue dato ya la presión aplicada y la presión recibida en la pastilla, en la carga, ¿no? Por último, y no menos importante, nos vamos a las implicaciones para el diseño. Los resultados establecen condiciones geotécnicas excepcionalmente favorables para la fuerza hidroeléctrica. La condición de consolidación rápida, que es sulfur, significa que no necesitaremos sistemas de drenaje acelerado de precargas, que la velocidad de construcción puede mantenerse a ritmos convencionales sin riesgo de generar presiones de poros excesivas. La alta rigidez del suelo en el rango operativo, combinada con los índices de compresibilidad determinados, garantiza una estabilidad estructural y funcional hidráulica a largo plazo. El suelo puede soportar cargas hasta una altura de presa de aproximadamente 35 metros, manteniendo el Over Consolidation Ratio cercano a 1. Desde el punto de vista económico y de seguridad, esos parámetros permiten optimizar factores de seguridad y confirman la viabilidad técnica del proyecto sin requerir tratamientos especiales del suelo. Por último, llegamos a las conclusiones. En las conclusiones de mi análisis demostramos que el suelo presenta un comportamiento sobreconsolidado altamente favorable para la cimentación de la presa hidroeléctrica, y los tres entregables que complementan son para proporcionar una caracterización integral, tiempos de consolidación rápidos, comportamiento de esfuerzo de formación reversible, y una validación experimental rigurosa. La recomendación técnica es clara. El suelo es apto al proyecto, con parámetros técnicos que garantizan tanto la seguridad estructural como la viabilidad constructiva de la presa de materiales sueltos. Gracias por su atención y estoy preparado para responder cualquier consulta que se quiera dar.